Hola muchachos, buenas tardes. Vamos a continuar con la explicación de nuestras cuentas. En esta oportunidad vamos a hablar sobre los bienes de propiedad, planta y equipo, los bienes que están reflejados allí en el activo no corriente y que de alguna manera en algunos textos o algunos autores se refieren a este componente como el activo fijo de la compañía. Todos los bienes que son utilizados en el desarrollo de la actividad económica y que no están destinados para la venta regular, sino que constituyen su base de operación, que son los bienes que tienen un carácter permanente en la utilización dentro de la empresa, y ese es el motivo principal por el cual están clasificados exclusivamente dentro del activo no corriente. Muy bien. En estos bienes de propiedad, planta y equipo, entonces nos vamos a referir a todos los bienes de carácter tangible que son o que están a disposición de la empresa para basar, como lo venía diciendo, el funcionamiento en el giro normal de las actividades del negocio. Estos bienes pueden haber sido comprados o fabricados por la misma empresa. Pueden haber sido bienes que se hayan recibido por donaciones o que hayan constituido el aporte en especie que hicieron los socios al momento de constituir la sociedad. También puedo tener aquí algunos bienes que se encuentren en proceso de fabricación o en proceso de envío. Entonces, por ejemplo, cuando estamos hablando de una construcción en curso, cuando estamos hablando de una importación que viene en camino o que se encuentra en tránsito, es la forma de denominarlo, pues en todo caso hacen parte de esta categoría de bienes, pero van a tener un tratamiento especial porque todavía no estarán totalmente disponibles para la actividad operacional del negocio. Entonces, estos bienes los vamos a clasificar especialmente en tres grupos. Hay unos de estos bienes que son depreciables, hay otros que son no depreciables y hay unos que son agotables. Vamos a hablar de esos tres conceptos, a qué se refieren esencialmente. Entonces, ojo con este concepto. Cuando a mí me hablan de todos los bienes tangibles de los que dispone la empresa, significa que allí vamos a tener los terrenos, las edificaciones, la maquinaria, los muebles y enseres, todo lo del equipo de oficina, los equipos de transporte, los equipos de comunicaciones, todo lo que responda a esa idea de bienes tangibles que la empresa está utilizando en el desarrollo de su actividad. ¿A qué se debe esta clasificación en estos tres grupos? Esa idea de depreciable, no depreciable, agotable, está asociada en forma directa con la forma en la que se refleja el deterioro de los bienes. Como estos bienes son la base sobre la cual estoy trabajando, entonces reconocer su desgaste o reconocer su deterioro es fundamental a la hora de saber a ciencia cierta con qué cuenta la empresa para el desarrollo de la actividad. Y estos son unos asuntos que afectan de manera significativa la situación financiera del negocio. Entonces, reconocer esa clasificación, ya saben, tiene que ver esencialmente con cómo identifico y cómo reconozco contablemente el deterioro que sufren los bienes en relación con la actividad que están desarrollando. Entonces, tengo los bienes trabajando, por decir algo, en el proceso productivo, pues se desgastan en ese proceso productivo y ese proceso me conduce a la generación de ingresos. Por lo tanto, yo tengo que vincular el deterioro del bien con la generación del ingreso. Y a eso es, o esa forma de asociación de el ingreso con todo lo que consume la generación del ingreso, pues va a afectar directamente esa situación financiera del negocio, tanto desde el punto de vista de los valores que voy a encontrar reflejados en la propiedad, planta y equipo dentro del activo no corriente en el estado de situación financiera, como el reconocimiento de ese deterioro haciendo parte de los gastos de operación en el estado de resultados. Entonces ahí tenemos esa relación directa entre esos dos componentes.
Cuando estamos adquiriendo los bienes, entonces el reconocimiento contable me va a reflejar la cuenta de la propiedad, planta y equipo, un débito a esa cuenta y el valor por el que voy a reflejar esa adquisición del bien va a corresponder, de acuerdo con lo que habíamos estudiado acerca de los criterios de medición, lo puedo representar al costo histórico o al valor razonable, el que resulte más apropiado para esa realidad del negocio, de acuerdo con las políticas contables que se hayan definido en particular para este tipo de bienes. Y la forma de pago, pues será lo que tenga en su contrapartida en el lado crédito. Es decir, si ese bien que compré lo pagué girando un cheque, pues la plata saldrá del banco. Si lo pagué en efectivo, saldrá de la caja. Si me endeudé con el banco para comprar el carro, la casa que estoy reflejando allá, entonces voy a representarlo como una obligación financiera. Pero si fue un amigo el que me prestó para comprarme el computador, entonces voy a reflejarlo como una cuenta por pagarle a ese amigo. Es decir, la adquisición, el proceso de adquisición de los bienes de propiedad, planta y equipo va a estar relacionado o con una disminución en el mismo activo, si el pago lo hice de contado, o con un aumento en las deudas, un aumento en las obligaciones, dependiendo de quién me haya financiado o de quién me haya prestado la plata para conseguir ese activo. Desde el momento de la adquisición yo lo reconozco como un activo de mi propiedad, que está bajo mi control y que lo estoy utilizando, aunque no lo haya pagado. Le doy origen a una deuda y pues naturalmente, y como lo hemos dicho para todas las deudas, pues tendrá que organizarse la empresa de tal manera que en los periodos siguientes pueda responder por las cuotas o pueda responder con la forma de pago que se haya establecido para ese bien en particular. Cuando a los bienes se le hacen adiciones o mejoras, entonces la forma de hacer el reconocimiento contable tiene que, o antes de hacer ese reconocimiento contable, se tiene que responder la pregunta de si alarga o no alarga la vida útil del bien. Es decir, todos los bienes tienen una vida útil establecida, o sea, un tiempo en el cual yo espero que ese bien esté generando ingresos y entonces cuando le hago una adición o una mejora, que significa que el bien me va a durar más años o me va a durar más meses o que me va a permitir tener más unidades producidas, por ejemplo, en esos casos el registro contable se va a hacer igualito a ese que tenemos arriba, es decir, se va a incrementar directamente el valor o el costo que estoy reflejando de ese bien. Ojo, si alarga la vida útil del bien, si tengo como demostrar que le cambié el motor al carro y eso significa que va a durar más años, o que se le hizo un reforzamiento estructural al edificio y eso significa que va a durar más años. Ese tipo de bienes que alarguen la vida útil lo voy a registrar igualito a como está el registro de arriba, es decir, se va a incrementar el valor del bien de propiedad, planta y equipo. Al contrario, si cuando me hago esa pregunta la respuesta es no, no alarga la vida útil del bien, solamente significa una mejora, lo puse más bonito, es más práctico de utilizar, porque le puse una manija adicional a la máquina o porque el tapete que tenía la oficina no me gustaba, entonces lo cambié por un piso más moderno y más higiénico, por ejemplo. Eso no hace que el bien vaya a durar más años. Eso lo que va a lograr es que durante los años que ya están previamente establecidos, pues tenga unas mejores condiciones. En esos casos en donde la respuesta a este asunto de la vida útil es no, no la alarga, entonces lo voy a tener que registrar. Es como un gasto del periodo. Entonces en el débito tendría que reconocer un gasto operacional por una mejora que se le introdujo al bien. Y en el lado crédito tendría el mismo reconocimiento. Si lo pagué de contado, tengo una disminución en el banco. Si lo pagué a crédito, tengo un incremento en el pasivo, bien sea en la obligación financiera o en las cuentas por pagar.
Entonces esa es la forma en la que voy a reconocer adiciones o mejoras al bien, que esto pues se constituye en una de las principales decisiones que se toman no a nivel contable, sino a nivel administrativo, a nivel operativo, cuando hay argumentos suficientes para decir a este bien en particular hay que modificarle tal cosa, entonces se hace el análisis, se tienen las cotizaciones, entre las cosas que hay que analizar es, bueno, ¿vale la pena mejorarlo o damos de baja este bien y más bien compramos uno que reúna las características que hoy en día estamos necesitando? Entonces, tienen que ser decisiones administrativas que se van a reflejar de manera diferente en los estados financieros dependiendo del efecto que tengan. Si me devuelvo a pensar entonces en ese deterioro que sufren los bienes en razón con ese funcionamiento, con esa generación del ingreso, con ese aporte que me está haciendo para la generación del ingreso, en términos generales, en casi todos los libros lo van a encontrar con el nombre de depreciación. Por eso hablábamos de la categoría de bienes depreciables y no depreciables. La depreciación hace referencia a esto que dice acá, a la pérdida del valor del bien en relación con la generación del ingreso. Ese desgaste que va sufriendo el bien es el que se conoce como depreciación, menor valor del bien por concepto del deterioro. En el contexto de las normas internacionales no encontramos el concepto de depreciación, sino que todo el tiempo se hace referencia al deterioro. Entonces estoy utilizando simultáneamente los dos términos para que sepan que hacemos referencia exactamente a lo mismo y que se puede encontrar en los textos de las dos maneras. Entonces, la forma de reconocer ese deterioro pues va a estar relacionado con la vida útil del bien. Es decir, yo el desgaste del bien no lo reconozco de entrada todo en un solo periodo, sino que lo reparto a lo largo de la vida útil. Si ese bien está proyectado para que dure 10 años, entonces yo supongo que cada año o cada mes se va a ir gastando una porcioncita. Esa es una forma de pensar la distribución. Otra forma de pensar la distribución de ese deterioro es pensar en que si cuando está nuevo se generan más ingresos a partir del uso del bien, entonces es probable que en los primeros años de vida útil haya un mayor desgaste y que va a decrecer, pero no porque el impacto sea más o menos significativo, sino porque el bien lo estoy usando más cuando está nuevo, lo estoy explotando de mayor manera y en esa medida entonces el desgaste va a ser mayor, por lo tanto el deterioro que yo voy a reconocer en los primeros años de vida útil va a ser mayor. Esa es, por ejemplo, una de las estrategias que se utilizan para hacer planeación y optimización de los impuestos, porque como aquí lo que voy a reconocer vía depreciación o deterioro es un gasto relacionado con ese deterioro precisamente. Entonces, nuevamente lo que les decía hace un rato en la presentación de las cuentas por cobrar, el hecho de que yo en la información financiera reconozca un gasto hace que se baje la utilidad y por lo tanto se disminuye la base sobre la cual estoy pagando el impuesto de renta o el impuesto a las ganancias. Entonces, si tengo un método reconocido que me permita que cuando apenas estoy en los primeros años de consolidación, de conformación y consolidación del negocio, puedo llevar un desgaste mayor o un gasto mayor a los estados financieros y un gasto menor en los años futuros, pues eso me va a permitir hacer un uso óptimo de la herramienta para favorecer el pago de los impuestos. ¿Qué más hablamos de la depreciación o del deterioro? Resulta que hay algunos bienes que uno sabe que cuando transcurre todo su tiempo de vida útil, el bien definitivamente queda inservible, no se le va a poder sacar ningún beneficio adicional. En cambio, hay otros bienes que aún pasando todos sus años de vida útil, el bien sigue sirviendo, sigue siendo útil para las actividades de la empresa, de pronto no con la misma eficiencia que al comienzo, pero sigue siendo útil para la actividad económica del negocio
Y entonces cuando la empresa decide que esa es la situación, que el bien, el ejemplo más claro de esto tiene que ver con los vehículos. Los vehículos por norma tienen una vida útil estimada de 5 años. Entonces imagínense donde uno cada 5 años siempre, no uno como persona individual, sino si todo el mundo por mucho cada 5 años cambiara los carros, no tendríamos en ninguna de nuestras calles transitando carros viejitos, sino que todos serían como máximo de modelos de hace 5 años. Si la norma aplicara así, pero pues eso es completamente ilógico. Los 5 años están establecidos es para que en ese tiempo, en esos 5 años, es en los que se va a reconocer el deterioro del carro como parte de los gastos de operación de la empresa, pero uno sigue utilizando el carro un montón de años más y entonces uno sabe que el carrito pues tiene un valor y a eso es a lo que se le llama valor de salvamento, valor final, valor residual, valor de recuperación, es decir, un monto estimado del bien que no se deprecia. O sea, en últimas, cuando termino todo el proceso de reflejar el deterioro del bien, ese valor va a permanecer para reflejar el monto por el cual yo quiero tener reconocido ese bien en particular dentro de mis cuentas. Pero insisto, si dentro de las políticas de la empresa se estima que, por ejemplo, transcurridos los años de vida útil, el bien ya no sirve para nada, entonces digo que no tiene valor residual, que su valor residual es de 0 y cuando pasa ese tiempo de vida útil, pues no va a tener ningún efecto porque voy a tener el bien representado allí en la información, pero en 0. No va a tener ningún valor asociado y si, por ejemplo, la empresa decidiera dar de baja el bien, pues no estaría afectando significativamente ni la situación financiera ni los resultados, porque eso ya se hizo a lo largo de los años de vida útil. Un ejemplo recurrente de este último asunto que dije tiene que ver, por ejemplo, con los computadores. Uno dice, si uno le estima al computador una vida útil de 5 o de 10 años, dependiendo del uso, dependiendo del tipo de tecnología que requiere para la labor en la cual está siendo utilizado, entonces es muy posible que la empresa diga, no, es que transcurrido ese tiempo de vida útil, ese equipo ya no nos sirve para la actividad de la empresa. Es posible que sirva en un colegio, es posible que le sirva a uno de los empleados que está en la universidad estudiando, es posible que sirva para otros fines, entonces la empresa decide darle de baja y hacer algo con ese bien. Lo puede regalar, lo puede vender, le puede hacer cualquier cosa, pero en sus finanzas no tiene ningún valor de salvamento porque sencillamente hasta ahí se agotó el aporte que ese bien le estaba haciendo a la generación de ingresos dentro de la empresa. Y entonces, les decía hace un rato que existen varios métodos para el cálculo de ese deterioro. Se conoce como el método tradicional o el método además que es el más utilizado en nuestro país, en nuestro medio en general, se conoce como el método de la línea recta y es un método que de manera constante me reconoce ese deterioro del bien. Ese era el que en el ejemplo que les ponía hace un ratico les decía el valor del bien lo divido entre los años de vida útil y entonces ese cociente o ese valor que me da es el que voy a reconocer periodo tras periodo como como un gasto del periodo y por lo tanto como un menor valor del bien que se va a ir acumulando. Entonces, perdónenme que ahora esto no quiere avanzar. Entonces, la forma de reconocer ese deterioro, independientemente del método que yo utilice, va a estar reflejado de esta manera. Reconozco un gasto y es un gasto operacional administrativo que reconozco porque hace parte del funcionamiento operacional del negocio. En el desarrollo normal de las operaciones, los bienes se desgastan. Entonces, por eso lo debo reconocer como un gasto, naturalmente de naturaleza débito, y aparece la cuenta que ya habíamos utilizado en un ejercicio previo de depreciación acumulada.
ahí en esa cuenta de depreciación acumulada, que como vemos tiene naturaleza crédito, pero sigue siendo una cuenta que dentro del activo me va a reflejar el deterioro que se está acumulando de los bienes a lo largo de su vida útil. Entonces la voy a presentar restando del activo, la voy a representar como ese menor valor. Por eso era que cuando utilizábamos esta cuenta en nuestros balances de prueba, era una cuenta que si bien debíamos ubicarla en la categoría del activo, iba a tener naturaleza crédito. El gasto de depreciación me afecta los gastos del periodo en particular en donde lo estoy reconociendo. Acuérdense nuevamente que todas las cuentas de ingresos y gastos se cierran al finalizar el periodo contable para determinar el resultado. En cambio, la cuenta de depreciación acumulada es una cuenta del activo, es una cuenta que me va a reflejar de manera acumulada la realidad con respecto a ese estado de deterioro en el que se encuentra el bien. Entonces, la forma en la que yo lo veo reflejado en el estado de situación es que dentro del activo, ya sabemos que estamos en la categoría del activo no corriente, voy a tener un monto global de propiedad, planta y equipo y voy a tener como menor valor la depreciación acumulada para que finalmente en este informe financiero yo refleje el valor neto de la propiedad, planta y equipo. Suele suceder, y ustedes lo irán a confirmar, perdón, en los estados financieros de sus empresas, que se acostumbra que en el estado de situación financiera vaya el valor neto y que a través de las notas a los estados financieros se detalle lo que corresponde al valor real de la propiedad, planta y equipo medida al costo histórico o al valor razonable, seguramente todas al valor razonable, de acuerdo con la norma internacional y con las políticas contables al respecto, y que se detalle también cuáles fueron los métodos bajo los cuales determinaron la depreciación, el monto de la depreciación y por lo tanto la justificación del valor neto que se está mostrando para este bien de propiedades, planta y equipo. Todos los bienes, han visto que he citado varios ejemplos por norma principalmente tributaria, tienen distintos tiempos permitidos para reconocer la depreciación, tiempos límite. La empresa bien podría establecer unos tiempos menores de ese. Entonces, por ejemplo, para el caso de los equipos de cómputo y de los carros, el tiempo está establecido en 5 años, mientras que para los muebles y enseres y la maquinaria está establecido en 10, para las edificaciones o construcciones está establecido en 20 y así sucesivamente. Los bienes tienen unos tiempos legalmente establecidos. La empresa debe, dentro de sus políticas contables, establecer o confirmar más bien cómo va a darle aplicación a esa norma, es decir, cuáles van a ser sus vidas útiles en cada una de las categorías de estos bienes y cómo están haciendo el cálculo y el reconocimiento de esta depreciación. Para que sigamos hablando de asuntos del reconocimiento contable que va de la mano con la administración que se hace de estos bienes, entonces vamos a hablar de cuando los bienes, ahorita habíamos hablado de cuando los bienes se les hace adiciones o mejoras, aquí vamos a hablar de cuando los bienes se van a dar de baja o cuando voy a vender uno de esos bienes. Desde la definición les había dicho, no están pensados para la venta, a diferencia de lo que ocurre con el inventario, que esa es la característica particular. Aquí no están destinados para la venta, pero eso no significa que no se puedan vender. O sea, yo no soy un concesionario, yo soy una empresa que presta asesorías contables, pero resulta que voy a vender el carro. Perfectamente se puede hacer. En ese caso estaríamos hablando de la venta de un bien de propiedad, planta y equipo, o si estoy hablando de un bien que definitivamente no voy a seguir utilizando porque ya está completamente deteriorado o porque ya no lo voy a usar, entonces lo doy de baja. En esos casos, entonces, el valor total que yo tenga registrado en la contabilidad para ese bien de propiedad, planta y equipo, le voy a hacer un crédito. Si nació en el débito, lo cancelo en el crédito. Lo mismo, la depreciación acumulada. Todo el monto que tengo acumulado en el lado crédito, lo voy a llevar al lado débito. Y
Si lo vendí, entonces voy a recibir en el banco la diferencia entre esos dos valores. Por ejemplo, y que normalmente ese valor que puedo recibir en el banco va a estar directamente relacionado con lo que yo hubiera establecido por valor de salvamento. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un carro de 80 y estaba depreciado en 70, entonces lo vendo en 10. Entonces, doy de baja el bien de 80 que voy a reconocer aquí en el lado crédito. Voy a cancelar la depreciación acumulada de ese carro por 70 y los 10 de diferencia va a ser el valor en el que lo vendí. Fíjense que en ese caso no voy a reconocer ningún concepto de venta, no voy a reconocer ningún asunto relacionado con el ingreso porque yo no me dedico a eso. No estoy además generando ninguna ganancia adicional en el hecho de dar de baja el bien. Si no lo vendí, sino que lo di de baja, no anoté eso acá, pero pues es importante mencionarlo, no lo vendí, sino que lo di de baja, se lo regalé a alguien, entonces esos 10 de diferencia en el ejemplo que estoy poniendo, lo tendría que reconocer como un gasto no operacional en la baja de un bien de propiedad, planta y equipo. Esa sería la situación como reflejaría este primer registro. Pero una segunda situación tiene que ver con todo lo contrario de lo que estaba diciendo, y es que si sigo con el mismo ejemplo del carro que lo tenía en 80, depreciado 70, quiere decir que estaba por su valor de salvamento de 10, pero lo logré vender en 30. O sea, hice el negocio. Entonces el registro va a reconocer que tengo el bien que doy de baja por 80, reconozco que cancelo su depreciación de 70, pero resulta que en el banco voy a recibir 30, porque lo logré negociar en 30, entonces lo que voy a recibir en el banco son 30. Luego esos 20 de diferencia, esos 20 de más, que logré recuperarle al bien. Yo tenía proyectado que le iba a recuperar solo 10, pero le logré recuperar 30. Entonces esos 20 de diferencia que logré en esta negociación en particular, lo voy a reconocer como un ingreso en venta de bienes de propiedad, planta y equipo, y ese sería un ingreso no operacional porque no correspondería con mi actividad ordinaria, sino que sería un hecho ocasional o un hecho fortuito, la ocurrencia de esa situación en particular. Entonces, nuevamente, en la baja o en la venta del bien, puede ser que yo lo negocie por los mismos valores que tenía reflejados, puede ser que lo negocie por un valor superior. Si lo negocio por un valor inferior o definitivamente no lo negocio, sino que lo doy de baja, tendría que reconocer un gasto no operacional en relación con ese reconocimiento que estoy haciendo. Lo voy a corregir en la presentación que les cargue, pero lo voy a anotar acá para decir que si no recibo el dinero en el banco porque no lo pude negociar, entonces lo tendría que reflejar aquí como un gasto en la baja de la propiedad, planta y equipo, y ya acabo de decirles que eso estaría clasificado como un ingreso no operacional. Muy bien. Algunos elementos de control, y digo algunos porque en los temas que venimos tratando se han dado cuenta que cada cosa de esas implica que la administración haga análisis, que la administración tome decisiones sobre cómo gestiona y cómo maneja sus bienes en el día a día. Sin embargo, dentro de esos elementos de control va a ser muy importante que todos los bienes de propiedad tengan unas tarjetas de identificación de los activos. Esas tarjetas pueden estar relacionadas con los libros auxiliares de esas cuentas, los libros contables auxiliares de esas cuentas, pero también es muy usual que las empresas tengan para sus bienes más representativos algo así como una hoja de vida del bien, la hoja de vida de la maquinaria, la hoja de vida de los
de los computadores, de las construcciones, y eso le permite tomar decisiones relacionadas con los momentos oportunos para hacer mantenimientos preventivos o mantenimientos correctivos, tomar decisiones sobre necesidad de reparaciones, sobre momentos en los que se deben hacer adiciones o mejoras, sobre los momentos en los que definitivamente hay que dar de baja los bienes. Dentro de estas medidas de control, ustedes podrán observar con mucha frecuencia uno encuentra que ciertos bienes que son significativos para la empresa tienen marcas o tienen etiquetas que permiten identificar quién es el responsable, en dónde está ubicado, quién está a cargo de la custodia y del cuidado de esos bienes. Hay que tener en cuenta que en la propiedad, planta y equipo está representada una inversión muy significativa de los recursos de la empresa y que además de eso depende que yo pueda llevar a cabo mi actividad económica. ¿Yo qué hago si me dedico a fabricar y vender empanadas y hoy la estufa no prende? Pues no puedo llevar a cabo mi actividad económica. Es el equivalente a lo que teníamos en el activo fijo, perdón, en el activo corriente sobre los inventarios, que yo llegara, la máquina funciona muy bien, pero no tengo aceite. Si me quedo sin inventario, pues voy a tener que parar la producción. Pero si me quedo sin la máquina, pues también voy a tener que parar la producción. Entonces, que todo esto funcione debidamente, pues no es responsabilidad de la contabilidad, pero sí que la contabilidad debe organizarse de tal manera para entregar informes muy oportunos para que los tomadores de decisiones en cada una de esas áreas tengan un soporte, tengan una base real sobre la cual sustenten esas decisiones de la operación y de la estrategia dentro de la empresa. Entonces, todo lo que tenga que ver con eso va a ser fundamental para garantizar el buen manejo de los bienes de propiedad, planta y equipo. Será absolutamente necesario que se establezcan clarísimas las políticas y los procedimientos para que exista esa adecuada gestión del activo, que la gente sea consciente de la responsabilidad que tiene. Cuando yo llego a un puesto de trabajo, cuando yo llego a mi oficina física en la universidad, entonces yo tengo un puesto de trabajo a mi cargo, dotado con un computador, seguramente con una impresora, tengo un montón de cosas a mi cargo. Y entonces, por ejemplo, dentro de las medidas de control de esos bienes, en la universidad, por ejemplo, en particular, cada uno de los empleados tenemos a nuestro cargo un inventario de bienes de propiedad, planta y equipo. Entonces yo digo, o a mí me sacan una hojita donde me dicen, usted tiene el computador numerado tal, que está asociado al punto de red tal, usted tiene a su cargo un módulo dotado de tales cosas, de un archivador, de un escritorio, de una silla, de no sé qué características, y yo tengo que responder por el cuidado y buen manejo de esos bienes. Hace parte de esa responsabilidad cuando veo que algo está fallando, reportarlo oportunamente y decir, la silla se está dañando para que se le haga un mantenimiento correctivo o preventivo, si es del caso, para garantizar el buen funcionamiento de las cosas en desarrollo de la actividad económica. Entonces, designar esas personas que tienen a su cargo los bienes de propiedad, planta y equipo es una de las principales medidas de control y de decisión relacionadas con esto. Por supuesto, todo lo que tiene que ver con el registro adecuado de esa información, con el reconocimiento adecuado del deterioro, con garantizar, por ejemplo, que los impuestos que están a cargo de eso o que son originados en esos bienes de propiedad, planta y equipo se mantengan al día. Entonces, si tenemos un edificio, un apartamento, una oficina, entonces hay que pagarle el impuesto predial al día. Pero si lo que tenemos son unos carros, hay que pagar el impuesto de rodamiento. Pero si lo que tenemos, cada cosa tiene unas implicaciones de orden legal, de orden financiero, de orden fiscal o tributario,
inventario. Entonces, dentro de esa hoja de vida del bien, pues hay que asegurarse de que toda esa información se está manejando muy bien y que se están dando los reportes o los filtros adecuados para que por motivo de pronto de un descuido o de un mal manejo en todos esos asuntos, pues no se vaya a ver afectado el funcionamiento de los bienes de propiedad, planta y equipo. Tiene que ver con lo que estábamos mencionando hace un momento, que se haga un monitoreo permanente en dónde están los bienes, quién los tiene, cuál es el estado en el que se encuentran, si es que los tengo guardados para algún propósito, entonces cuáles son esas condiciones en las que se están guardando esos bienes en particular. Lo decía hace un momento, asegurarnos de que los valores por los que se está reportando la información sean correctos, que si es necesario renovar los avalúos catastrales, pedir conceptos de un perito experto en valoración que venga y me revise los valores para asegurarme de que todo lo estoy haciendo sobre los importes apropiados. Todo eso hay que tenerlo en cuenta como parte de las medidas de gestión y control de esos bienes de propiedad. Y bueno, y para terminar, podríamos decir que de esa información salen decisiones relacionadas con qué se hace con los bienes. Entonces, lo decía hace un rato, de esa información tiene que salir el reporte relacionado con este bien hay que darlo de baja, este bien se va para reparación, este se va para mantenimiento preventivo. Entonces, por eso es que a veces cuando uno está en un edificio, entonces uno encuentra que hay un letrerito amarillo que dice que el ascensor no está funcionando y es porque está en un mantenimiento correctivo que además es requerido dentro de las normas de calidad, las normas de seguridad para el óptimo funcionamiento de los bienes. Entonces, está fuera de servicio porque está en mantenimiento, pero el hecho de que esté en mantenimiento no puede significar que entonces no hay forma de subir. No, tengo que tener otras medidas que de manera alterna me permitan darle continuidad a las operaciones del negocio. Tomar decisiones relacionadas con los momentos para hacer la reposición de los activos, bien sea por obsolescencia, porque tenemos una mejor tecnología, porque se incorporó un cambio en el proceso productivo y entonces eso hace que la cadena de producción tenga unas implicaciones distintas en cuanto a la maquinaria o en cuanto a los controles que se están llevando a cabo y que eso conlleve a modificaciones en los bienes de propiedad, planta y equipo. Todas esas son decisiones, que se deben tomar alrededor del funcionamiento de los activos fijos o de los activos de propiedad, planta y equipo. Entonces, seguramente pueden venir muchísimos otros elementos relacionados con estos, pero creo que aquí hemos hecho una presentación resumida de los aspectos más relevantes de la gestión de la propiedad, planta y equipo. No vamos a detenernos en la minucia técnica de la determinación del deterioro, de la determinación de la depreciación o el deterioro periodo a periodo, porque pues es un asunto que requiere del manejo de unos asuntos técnicos que seguramente no son del alcance o de la competencia de nuestra asignatura, pero lo relevante sí es que se sepa que ese es un asunto que se tiene que manejar, que se tiene que reconocer afectando los resultados del periodo y que entonces pues los encargados del equipo contable serán quienes den la pauta sobre los métodos que más se ajusten a la realidad económica del negocio. No lo mencioné allá en su oportunidad, pero aparecía el otro concepto que era el agotamiento. Y es que para algunos bienes que tienen la característica de estar relacionados con
recursos naturales o recursos, bienes de propiedad cuyo desgaste está dado por la extracción. Por ejemplo, si en mis bienes yo tengo registrado un pozo de petróleo, una mina, una cantera, entonces el deterioro o el desgaste de ese bien no está asociado tanto con el uso, sino con la extracción. Entonces la forma de hacer el reconocimiento contable de ese desgaste no se va a llamar depreciación acumulada, sino que se va a llamar agotamiento, pero el concepto en líneas generales es el mismo, es reconocer que en virtud de lo que se está haciendo con el bien está perdiendo valor. La idea general es la misma, pero había omitido hacerles esa apreciación puntual con respecto a cuáles eran esos bienes que eran agotables. Y los que no son depreciables son precisamente los bienes que no sufren un desgaste porque todavía no están prestando servicio, todavía no están ayudando a la generación del ingreso. Entonces, por ejemplo, cuando tengo una construcción en curso, pues toda la construcción en curso está acumulando costos, está acumulando valores, todavía no se desgasta. Empiezan a desgastarse los bienes en la medida, en el momento en el que empiezan a ayudar a la generación del ingreso. O sea, cuando entra en pleno funcionamiento, allí debo empezar a reconocer su uso y por lo tanto su deterioro. Mientras que están en camino o mientras que están en construcción, no se desgastan. En el caso de los, por ejemplo, de los terrenos sobre los cuales están levantadas las construcciones, pues el terreno en sí mismo no se deteriora, no se desgasta. Lo que se desgasta es la construcción que está encima. No ocurre lo mismo cuando estamos hablando de un terreno en el sentido que lo mencionamos en nuestra clase de inventarios, cuando hablábamos de los terrenos que, por ejemplo, están destinados para la siembra. Entonces, eternamente no voy a poder sembrar las mismas cosas allí porque las propiedades del suelo cambian, porque las condiciones de la siembra cambian, de la siembra y de la cosecha cambian. Entonces, solo en esos casos, y tienen que estar claramente descritos y revelados en la información, los terrenos son objeto de desgaste, de deterioro, y por lo tanto hay que reconocerlo de la misma manera que los demás bienes que se están deteriorando. Bueno, con esas apreciaciones puntuales sobre los tipos de inventarios y sobre cómo se manejan ellos, damos por terminada esta parte. Espero que haya sido claro. De lo contrario, espero sus inquietudes. Ya saben que nos vemos en Avatar o a través del correo electrónico para darles la orientación que requieran. Nos vemos más adelante para hablar de intangibles. Chao, muchachos.